Vamos a dar comienzo con el capítulo 8 que se titula Componentes y sistemas con fibras ópticas. Primero vamos a comenzar con el primer punto, que sería el 8.1, que se titula la introducción. En la figura 1-1 se mostraron los elementos fundamentales de un sistema de comunicaciones. En dicha figura, el canal de transmisión sería una fibra óptica, para el caso de un sistema de comunicaciones ópticas. Básicamente lo que se ha mencionado se estaba mencionando a esta figura de aquí, que es la figura 1-1, que se titulaba Elementos fundamentales de un sistema de comunicaciones. Aquellos elementos pues eran los siguientes. Sería la fuente que genera el mensaje, luego tenemos el transmisor, el canal de transmisión, el receptor y al final teníamos el punto de destino del mensaje. A partir de la figura 1-1 se puede modelar un sistema típico de comunicaciones por fibra óptica, tal como se muestra en la figura 8-1. La fuente óptica o luminosa puede ser un láser semiconductor o un diodo emisor de luz, que sería LED. Esto último se está refiriendo de este gráfico de aquí, o bueno, la figura que sería la figura 8-1, titulado Sistema típico de comunicaciones por fibra óptica. Como se dijo antes, es básicamente como el anterior, pero modelado para este sistema de comunicación por fibra óptica. Primero comenzamos con por así decirlo, lo primero que encontramos sería el mensaje o señal. Cabe recalcar que la señal aquí es señal eléctrica. Luego aquí es donde dice fuente luminosa o modulador, como se estaba mencionando antes. Esto convertimos nuestra información. La fuente, o sea, nos estamos refiriendo a lo que es aquí, lo que nos acabamos de mencionar, lo que sería la fuente óptica o luminosa, que puede ser un láser semiconductor o un diodo emisor de luz. Pues esto ocupa en esta parte, que sería la fuente luminosa o modulador. Aquí es donde la información lo convertimos en forma de luz, que obviamente se va a introducir en la fibra óptica y lo vamos que vamos a transmitir la información en forma de luz para que llegue a su destino. Por algo se llama fibra óptica. En la fibra óptica, por este sistema de comunicación, nos podemos encontrar con lo que es el amplificador, que en palabras sencillas es como se llama como, es también denominado como amplificador electrónico, y se dice que es como un regenerador de onda, porque las ondas que viajan por la fibra óptica, pues en el transcurso del viaje se debilitan las ondas, y por lo que se menciona que es un regenerador de ondas, es para que las ondas que lleguen debilitadas lleguen al amplificador, los regenere y puedan continuar con el transcurso por el transcurso del sistema, que puede ser de muy largas distancias. Aquí tenemos otra parte que se llama empalme, que simplemente es una unión que puede haber entre dos fibras ópticas. Este es otro amplificador mostrado en esta figura, y al final nos deberíamos encontrar con lo que es el receptor, y al final conseguimos nuestra señal recuperada. Aquí nos dice que al final del enlace el receptor debe transformar la luz que llega en una señal eléctrica, básicamente lo inverso como comenzamos en el sistema. Existen diferentes tipos de detectores o receptores, pero los más comunes de comunicaciones son el fotodetector PIN y el fotodetector de avalancha. Vamos ahora con el siguiente punto, que sería el 8.2, que se titula la atenuación. En la figura 1-12 se presentó la curva aproximada de atenuación de las fibras ópticas en función de la frecuencia. Sin embargo, estrictamente y para cada fibra en particular, la atenuación exacta depende de varios factores. Mencionando de manera rápida sería las pérdidas por absorción,
pérdidas por dispersión de Rayleigh, pérdidas por dispersión cromática o intramodal, pérdidas por dispersión intermodal, pérdidas por radiación y pérdidas por acoplamiento. Aquí tenemos el gráfico que se mencionó antes, la figura 1-12, que se titulaba Curvas aproximadas de atenuación y ventanas de operación de las fibras ópticas. Algunas fibras comerciales tienen atenuaciones menores. Aquí tenemos lo que es básicamente la atenuación, y en una parte de este punto, más que definir lo que es la atenuación, vamos a definir, se va a mencionar aún nuevas maneras en las que se trata esta atenuación para los sistemas por fibra óptica. Por así decirlo, maneras diferentes para poder, digamos así, reducir lo que es la atenuación, que ya sabemos qué es. Pero primero vamos a ir por lo que es la potencia de la señal óptica, que nos dice que se va atenuando exponencialmente conforme avanza en la dirección positiva de Z, al igual que en los demás tipos de líneas. Si se considera solo la intensidad de la señal en función de Z de la potencia inicial PO y de su coeficiente de atenuación, este símbolo de aquí, el alfa, que va a ser para la atenuación, la potencia está dada por la ecuación siguiente. Aquí tenemos esta ecuación de aquí, que sería determinado por, sería llamado como 8-1. El coeficiente de atenuación, que es este aquí, depende de distintas variables y de la frecuencia, el material de la fibra, sus impurezas y las tolerancias de manufactura determinan finalmente la curva exacta de la atenuación de una marca en particular. Sin embargo, los valores dados para alfa o la atenuación en la figura 1-12 y la forma de la curva son muy representativos y cercanos a la realidad. Las pérdidas se reducen significativamente cerca de los 1550 nanómetros, y esto ha hecho atractivo su uso en años recientes, junto con la introducción de otros desarrollos tecnológicos necesarios para trabajar en dicha tercera ventana. Con técnicas modernas como la de desplazamiento de dispersión ha sido posible producir fibras con atenuaciones entre 0.15 y 0.20 decibelios sobre kilómetros a 1550 nanómetros. Incluso existen estudios prometedores con materiales cristalinos de cloruro y haluro que han demostrado tener el potencial para fabricar fibras con atenuaciones increíblemente bajas, del orden de 0,001 decibelios sobre kilómetros, en longitudes de onda más grandes que las utilizadas actualmente. Básicamente aquí, como se dijo ya antes, se han mencionado algunas maneras en las que se trata la atenuación. Como vimos, también influye mucho el material y el cómo se está fabricando. Esto es lo de la fibra óptica para la atenuación. Ahora vamos a ir rápidamente con un ejercicio muy corto. Sería el ejercicio 8-1, que nos dice así. Una fibra óptica tiene una atenuación de 0.7 decibelios sobre kilómetros a 1300 nanómetros. Si la potencia que entre a la fibra en su extremo inicial es de 100 microwatts, ¿cuánta potencia hay a una distancia de 30 kilómetros más adelante a lo largo de la fibra? Primero vamos a anotar nuestros datos. Como la atenuación es este símbolo alfa, pues lo anotamos. Aquí anotamos el valor de nuestra atenuación. L va a ser la longitud, 30 kilómetros, como en nuestro punto final. P1 significa la potencia inicial con la que estamos entrando, que nos mencionó que son 100 microwatts. Y lo que nos pide es la potencia en la que va a salir a lo largo de los 30 kilómetros, que sería P2. La atenuación total lo vamos a denominar como AT y sus unidades son decibelios. Primera fórmula clave que sería que la atenuación total es igual a la atenuación que tenemos por la longitud. Hacemos el cálculo y nos sale 21.
Otra fórmula clave, ya teniendo este valor que vamos a usar más tarde. También la atenuación tiene una fórmula en la que nos dice que es igual a 10 por logaritmo en base de 10 de P1 sobre P2. Ya que tenemos el valor de AT de la atenuación total, 21, pues simplemente reemplazamos la atenuación total AT por este valor de 21. Y así, básicamente ya desde aquí, desde este punto, nuestra misión es despejar P2, la potencia 2. Primero pasamos de multiplicar a 10 al otro grupo a dividir con el 21. Así nos queda este logaritmo solo aquí. Y aplicando la definición de logaritmos, vamos hace que en el otro grupo tengamos un 10 elevado a la 21 sobre 10. Y así es como tenemos ya por el otro lado a P1 sobre P2. Desde este punto ya está más que vendido, ya que solamente ya sería despejar P2. Despejamos P2. Nuestro 10 elevado a esta fracción sería igual a 125,8925. Y nuestra potencia 1, pues básicamente lo reemplazamos para el valor que nos mencionaron en el inicio, en nuestros datos. Y nos sale este resultado aquí, que sería 0,79 microwatts. Y ahí es donde finalizaría el ejercicio de aquí. Vamos con el punto 8.3, que se titula el producto ancho de banda por la distancia. Básicamente aquí estamos hablando sobre como la velocidad la velocidad en la que estamos transmitiendo nuestros datos por la fibra óptica en relación con nuestra distancia que tenemos aquí. El propósito de ahí el nombre, que es que por eso se llama producto ancho de banda por distancia. La distorsión de los pulsos de luz debido al fenómeno de dispersión es la principal limitante para transmitir datos a muy alta velocidad, pues a la atenuación debida a pérdidas por absorción ya se ha reducido a niveles inferiores a 1 decibelio sobre kilómetro. Por otra parte, de acuerdo con la ecuación 8-1, que se mencionó antes, era una ecuación pequeña, es la única ecuación que se mostró. Pues igual que sería esta de aquí. Pz es igual a P sub 0 por L elevado a la menos alfa por Z. Es esa. De acuerdo con la ecuación esta, mientras mayor sea la potencia inicial de P sub 0, mayor alcance tendrá la señal. Y para que P sub 0 sea grande, es necesario que la luz proveniente de la fuente emisora logre acoplarse lo mejor posible al interior de la fibra. Pero no basta que la potencia inicial sea grande, porque mientras mayor sea la longitud del enlace, los pulsos transmitidos se ensanchan más. Aquí tenemos los tres tipos de fibras estudiados. Esto ya los conocemos, que sería nuestra fibra, nuestros tres tipos de fibra que hemos conocido. Sería el monomodo, el multimodo de índice gradual y el multimodo de índice escalonado. Aquí también nos menciona lo que sería su producto de tasa de transmisión por la distancia. Del monomodo serían varios gigabytes sobre segundo por kilómetro. Del multimodo de índice gradual serían varios cientos de megabytes sobre segundo por kilómetro. Y del multimodo de índice escalonado serían algunas decenas de megabytes sobre segundo por kilómetro. Aquí tenemos también una tabla que se titula Características típicas de operación de fibra multimodo. Aquí, esta tabla aquí nos muestra, como vemos aquí, el diámetro mostrado en micrómetros, núcleo sobre el revestimiento y
estos datos que nos mencionan aquí es más, por así decirlo, de mercado. Son valores que no se tienen que tomar de manera universal. Aquí tenemos la longitud de onda, la atenuación y el respectivo ancho de banda por la distancia, megahertz por kilómetro. Y bueno, lo de mencionado antes, pues porque nos dice lo siguiente. Debe entenderse que las fibras aportadas en esta sección son representativas, pero que sus valores exactos dependen de la ventana de operación y de las dimensiones transversales de la fibra. Así, por ejemplo, en la tabla 8-1 se proporcionan algunos datos comerciales típicos para fibras multimodo de índice gradual. Y aquí es donde terminó. Los siguientes puntos van a ser mencionados por mi siguiente compañero. Continuando con el tema 8.4, que nos dice que es fuentes de luz, iniciamos con el estudio de las fuentes de luz para fibra óptica, un componente crítico que determina en gran medida el desempeño de todo el sistema de comunicaciones. La elección de la luminosidad de la fuente luminosa afecta directamente la distancia de transmisión, la capacidad de ancho de banda y la calidad general de la señal óptica. Para poder optimizar el rendimiento en sistemas de fibra óptica existen dos requisitos fundamentales que debe cumplir la fuente de luz. En primer lugar, una anchura espectral angosta, denominada delta lambda, como podemos observar acá. De esta manera estaría siendo denominada, que se refiere a la luz, que se refiere a que la luz sea emitida en un rango muy estrecho de longitudes de onda. Esto es crucial porque reduce significativamente la dispersión cromática, fenómeno donde diferentes colores o longitudes de onda viajan a velocidades ligeramente distintas dentro de la fibra, causando que los pulsos de luz se ensanchen y limitando la capacidad de transmisión. El segundo requisito es la alta coherencia espacial, que se ha relacionado con qué tan direccional es el patrón de emisión de luz. Una fuente con alta coherencia espacial emite un haz concentrado y dirigido, facilitando que la mayor parte de la potencia luminosa se inyecte eficientemente dentro del núcleo de la fibra óptica, maximizando así el acoplamiento y reduciendo las pérdidas iniciales. Profundicemos en el concepto de anchura espectral. Técnicamente, delta lambda se define como el ancho de banda espectral entre los puntos donde la potencia óptica emitida cae al 50% de su valor máximo, lo que en términos de decibelios corresponde a menos 3 decibelios. Ninguna fuente real es perfectamente monocromática, todas emiten en un pequeño rango de longitudes de onda centrado alrededor de un valor nominal. La importancia de un delta lambda angosta se hace evidentemente al considerar la dispersión cromática material y de guía de onda de la fibra. Mientras más amplio sea el espectro de la fuente, más se ensancharán los pulsos de luz al propagarse, limitando la tasa de datos y la distancia máxima del enlace. Es aquí donde surge la primera gran distinción entre fuentes. Por ejemplo, tendríamos aquí el diodo emisor de luz o el LED, como lo conocemos. Es una fuente esencialmente no coherente con un espectro amplio, típicamente de 35 a 50 nanómetros. En contraste, el diodo láser o LED es una fuente cuasi monocromática con una coherencia temporal mucho mayor y un espectro que puede ser tan angosto como un nanómetro o menos a un nanómetro, ¿no? Como se aprecia en esta comparativa. Por ejemplo, en la figura del lado izquierdo que estamos viendo acá, podemos ver la potencia relativa, es decir, podemos ver la dispersión del LED en este caso, ¿no? Que está en base a potencia relativa, es decir, la intensidad de la luz y lambda, que en este caso, como bien habíamos mencionado, es casi igual o casi igual a 35 nanómetros.
delta lambda. Y por este otro lado podemos observar en los mismos datos, en los mismos rangos, pero en este caso estaríamos viendo del LD o del diodo láser, que nos dice que delta lambda es casi igual o igual a 1 nanómetro, que es mucho menor que la del LED, ¿no? Por eso es que decía que es para altas instancias y demás. En este caso existen dos tipos de fuentes de luz semiconductoras utilizadas en comunicaciones ópticas. Por un lado, el LED o diodo emisor de luz, que opera basado en emisión espontánea, resultando en un espectro amplio y un patrón de radiación poco direccional. Se emplea predominantemente en la primera ventana, alrededor de 850 nanómetros, y en la segunda ventana de 1310 nanómetros. Por otro lado tenemos el LD o diodo láser, que funciona mediante el principio de emisión estimulada dentro de una cavidad resonante, produciendo un haz coherente, espectralmente puro y altamente direccional. Su uso es estándar en la segunda y especialmente en la tercera ventana de 1500 nanómetros, donde las fibras presentan su mínima atenuación. Los materiales semiconductores utilizados, como podemos ver acá, para fabricar estos dispositivos están ingenierizados para emitir en longitudes de onda específicas. Para la primera ventana se usa típicamente el arsenio de galio y aluminio. Para las ventanas segunda y tercera, más importantes en largas distancias, se utiliza fósforo de arseniuro de galio e indio, un material compuesto cuaternario que permite sintonizar la longitud de onda de emisión ajustando su composición. El corazón del diodo láser es un proceso físico llamado emisión estimulada. Para que esto ocurra se deben reunir tres condiciones esenciales. Primero, se necesita un medio activo como inversión de población, un estado donde más electrones ocupan niveles de energía altos que bajos, creando las condiciones para la ampliación. Segundo, este medio activo se coloca dentro de una cavidad resonante óptica, típicamente una cavidad Fravy-Perot, que consiste en dos espejos paralelos entre los cuales la luz rebota repetidamente. Cada vez que un fotón viaja a través del medio activo con una inversión de población, puede estimular a un electrón excitado para que decaiga y emita un segundo fotón, que es idéntico al primero en fase, frecuencia y polarización y dirección. Tercero, cuando la ganancia por estas emisiones estimuladas supera las pérdidas de la cavidad, se alcanza el umbral láser y se genera una intensa emisión coherente. Es este mecanismo de realimentación y amplificación lo que produce el haz láser característico altamente monocromático y direccional. Es importante entender que un diodo láser o un Fabry-Perot básico es inherentemente un dispositivo multimodo. La cavidad resonante soporta múltiples modos longitudinales, cada uno oscilando a una frecuencia ligeramente diferente que satisface las condiciones de resonancia, inicialmente con cocientes de excitación bajas justo por encima del umbral. Varios de estos modos pueden lasear simultáneamente. Sin embargo, un fenómeno crucial ocurre al incrementar la cociente de operación. El modo central, que típicamente coincide con la ganancia pica del material, se amplifica más rápidamente que los modos laterales, dominando progresivamente la salida óptica, como podemos observar en la figura 8.3, ¿no? Para aplicaciones de alta gama se requiere una verdadera operación monomodo. Como la detección coherente, se emplea técnicas de depuración adicionales. Estas incluyen el uso de rejillas de Bragg distribuidas en la cavidad para formar láser DFB,
o cavidades externas con elementos sintonizados. El resultado también lo vamos a estar observando en la figura 8.4, que justamente lo habíamos visto, que este nos daba un orden de 1 nanómetro, ¿no? Que viene siendo este de acá. O sea, como bien decía, que nos da una línea espectral extremadamente fina de orden de 1 nanómetro o inclusive menos a comparación de este de acá, que es la comparativa de un LED, ¿no? Acá en la figura 8.3, como bien habéis mencionado, vamos a estar viendo cómo es que aumenta la corriente de excitación en el diodo láser, el coeficiente de intensidades en el modo central y también los laterales, cómo aumentan, ¿no? Los laterales. Pasando a la siguiente diapositiva, nos dice que estaríamos pasando al segundo requisito, la coherencia espacial determinada por el patrón de radiación de la fuente. Imaginemos el patrón de radiación como un diagrama que muestra la intensidad de la luz en diferentes direcciones. Un LED tiene un patrón de radiación muy amplio, conocido como lambertiano, similar a cómo brilla una bombilla incandescente, ¿no? Emitiendo luz en casi todas las direcciones. Esto hace que sea muy difícil acoplar una fracción significativa de su potencial de salida dentro del cono de aceptación de una fibra óptica delgada o leading to low coupling efficiency. En cambio, un diodo láser emite un haz altamente colimado y directivo con un ángulo de divergencia muy pequeño. Este patrón de radiación concentrado es anatómicamente compatible con la apertura numérica de la fibra, permitiendo que una proporción mucho mayor que la potencia generada se inyecte efectivamente en el núcleo. En la figura 5 estamos viendo cómo compara estos patrones de manera típica, mostrando cómo el haz del láser, como podemos ver acá, es sustancialmente más estrecho que ambos, como podemos ver acá justamente, ¿no? Como bien decía, este es sustancialmente más estrecho que ambos planos transversal y lateral, definiendo su superior coherencia espacial, ¿no? Acá también podemos ver una respuesta típica de radiación de un LED, en este caso, ¿no? Más allá de la coherencia espectral y espacial, otros dos parámetros vitales determinan la calidad de una fuente óptica, su capacidad de modulación su capacidad de modulación y su eficiencia de conversión electro-óptica. La capacidad de modulación se refiere a la velocidad a la que la intensidad de la luz puede ser variada para codificar información digital. Los LEDs o los diodos láser tienen tiempos de respuesta extremadamente rápidos, permitiendo tasas de modulación de gigabits por segundo, mientras que los LED son considerablemente más lentos, que este nos limita a aplicaciones de menor velocidad. La eficiencia de conversión electro-óptica mide qué tan bien el dispositivo transforma la energía eléctrica de entrada en energía óptica de salida. Los LEDs o los diodos láser son notablemente más eficientes que esta conversión. Esta ventaja combinada se traduce en una potencia de salida típica muy diferente. Un láser semiconductor puede emitir fácilmente alrededor de 10 milivatios, mientras que un LED típico para fibra óptica apenas alcanza los 0.1 milivatios. En la figura 8.6 nos asume esta comparación de manera aproximada combinando el ancho espectral, como podemos ver acá, de la figura del LED y la potencia de salida para ambas fuentes en la segunda ventana, ¿no? Acá, como podemos observar, la potencia de salida del LED es mucho mayor que la del LED, y también con este también podemos observar la diferencia que podemos encontrar en la anchura espectral, ¿no? Que viene siendo delta lambda. En resumen, ya terminando este punto, nos dice que el diodo láser supera
operacionalmente al LED en práctica. Todos los aspectos de rendimiento tienen mayor coherencia temporal y espacial, mayor potencia de salida, mayor eficiencia y mayor capacidad de modulación. Sin embargo, esta superioridad tiene sus contrapartes. Los diodos láser son significativamente más costosos de fabricar. Tienen una vida útil más corta debido a las altas densidades de corriente operativas y son mucho más sensibles a las variaciones de temperatura, requiriendo a menudo circuitos de control térmico activo, ¿no? Esta dicotomía o esta diferencia, por así decirlo, entre ventajas y desventajas, define claramente sus campos de aplicación. Para enlaces de corta distancia, redes locales como LAN o aplicaciones donde el costo es el factor primordial, el LED es una solución perfectamente adecuada y suficiente. Por el contrario, para sistemas de larga distancia, redes troncales de alta capacidad o cualquier aplicación que demande el máximo ancho de banda y la máxima eficiencia en el uso de la potencia óptica, el diodo láser no es solo una opción, sino una necesidad absoluta. Bueno, con esto habríamos terminado lo que es el tema 8.4 y también habría terminado lo que es el video. Si en caso tuviesen dudas, no duden en consultarlo en los comentarios. Gracias.